12:34 de la tarde y miles de colombianos regresan hoy a sus casas luego del descanso de la Semana Mayor. Solo a Bogotá se estima que ingresarán hoy más de 200.000 vehículos. Iniciamos un recorrido para que usted conozca cómo avanza la operación retorno del puente festivo más importante del año. Vamos a la autopista sur en Bogotá, allí se encuentra Paola Bermúdez. Paola, ¿cómo transcurre el ingreso de viajeros en ese punto? Hola José, televidentes, buenas tardes. Con tranquilidad, con buena movilidad de vehículos y sin represamientos ni trancones, como ustedes lo pueden observar en este momento. Así se mueve la autopista sur. Por acá se prevé que ingresarán por lo menos 120.000 vehículos de esos 200.000 que entrarían a Bogotá en el día de hoy, según las autoridades. Son aproximadamente 2 millones de carros los que estarán rodando por todas las carreteras del país que están totalmente habilitadas. Hay algunas medidas para facilitar esa circulación de los viajeros, como la restricción de carga a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche, y también reversibles. Por ejemplo, a esta hora ya está en un solo sentido la vía Fusagasugá-Bogotá. Durante todos estos días les hemos hablado de recomendaciones para ustedes antes de emprender su viaje. Bien, pues hoy les daremos más consejos que no solamente salvarán vidas, sino que seguramente también le cuidarán su bolsillo. El kit de carreteras es su principal aliado durante el viaje. Y si este tiene todo lo necesario, como lo explica el general Carlos Mena, director de tránsito de la policía, podría hasta salvar su vida y la de sus acompañantes. Debe estar compuesto por el gato con capacidad para elevar el vehículo, la cruceta, las señales de seguridad en forma de triángulo, un botiquín básico, un extintor, una caja de herramientas que contenga un alicate, el destornillador, llaves de expansión, llaves fijas, obviamente la llanta de repuesto y que esté en buenas condiciones la llanta de repuesto y una linterna. No llevar el equipo de carreteras en el carro o tenerlo incompleto le podría significar 294.800 pesos de multa. Pero ojo, porque hay otras infracciones que se cometen muy frecuentemente y que también acarrean sanciones. La de conducir motocicleta sin observar las normas. Esto conlleva una sanción pecuniaria de 294.800 pesos. Conducir sin licencia de conducción, 157.200. Conducir en estado de embriaguez, 884.300, más otras medidas como son el pago del parqueadero y la suspensión de la licencia. Conducir sin la revisión técnico-mecánica, 294.800. Conducir en exceso de velocidad, 294.800. Para garantizar la seguridad de los colombianos, la Policía de Tránsito tiene instalados alrededor de 800 puestos de movilidad en todas las carreteras del país. Y para ello, en las vías de Colombia habrá 23.000 uniformados, también 2.000 funcionarios del Ministerio de Transporte, 374 alcoholsensores, 170 radares de velocidad, 53 laboratorios de criminalística y hasta 10 helicópteros de salvamento y rescate. Así que si usted tiene alguna dificultad dentro o durante su viaje por las carreteras, no duden en llamar al numeral 767. Información desde la autopista sur con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Importantes recomendaciones, Paola. Ahora nos trasladamos al occidente de Bogotá, a la calle 80. Por allí se espera hoy el ingreso de un alto número de viajeros. Angie Camacho, ¿hay congestión por esa vía hasta ahora, Angie? Catalina, José Fernando, buenas tardes. Cero congestión, no hay represamientos, tampoco se ha registrado ningún accidente en este eje vial. Desde la avenida Boyacá hasta acá, los semáforos se han habilitado de manera intermitente para facilitar el flujo de personas. Desde las 10 de la mañana, 45 vehículos por minuto están ingresando a la capital del país. Desde el peaje de Siberia se han habilitado 5 carriles para que el movimiento fluya con más tranquilidad. Uno solo solamente de salida hacia la capital del país. Igualmente quiero decirle que el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter, le ha deseado a los colombianos un buen viaje y sobre todo acatar las medidas de seguridad. También se registra total normalidad en el alto de la línea. Recordemos que comunica desde el norte al occidente del país. Se calcula que cerca de 300.000 vehículos se movilicen por este eje vial. Han dicho las autoridades que por esa vía no se ha registrado ningún accidente y por eso se ha felicitado a los conductores en esta Semana Santa. Angie, gracias. Y otra de las vías por donde ingresan a Bogotá cientos de vehículos es la autopista norte. Juan Carlos Pardo se encuentra en el lugar. ¿Cómo está la movilidad para los viajeros procedentes de la costa atlántica, de los Santanderes y de Boyacá, Juan Carlos?
José, a esta hora avanza con normalidad el plan retorno por la autopista norte, que como usted lo indica, trae muchas personas a la capital de la República de estas regiones del país. En promedio es 50 kilómetros por hora y están entrando a la capital del país 60 vehículos por minuto. Ustedes pueden observar, el tráfico es normal y hace algunos minutos, para favorecer precisamente el ingreso de vehículos, se inició un primer reversible en la vía Tunja-Bogotá en el tramo del peaje del Roble hasta Briceño en el sector Leona. Por eso son los cientos de vehículos que a esta hora están ingresando a Bogotá. Pero hace algunos minutos hicimos un sobrevuelo, acompañamos al director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general Carlos Ramiro Mena, en un sobrevuelo que hizo por Bogotá, y encontramos que desde La Esmeralda hacia Melgar hay un promedio de 50 vehículos por minuto, una fila que continúa de vehículos circulando en forma lenta, pero con aproximadamente una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y además, la policía, acompañada por hombres del ejército, prestan un acompañamiento permanente a los viajeros por este sector de Bogotá. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan, gracias. La terminal de transporte de Bogotá es otro punto importante hoy en ingreso y salida de viajeros. Carolina Ardila, ¿qué sucede a esta hora? Catalina, muy buenas tardes. Pues a esta hora el panorama es de normalidad en la terminal de transportes de Bogotá. No hay congestión de pasajeros ni de vehículos, pero se prevé que entre las 4 de la tarde de hoy y las 10 de la mañana habrá más congestión. En el día de hoy hasta el momento han salido 12.050 pasajeros y 2.165 vehículos. Y se espera que lleguen 64.000 pasajeros y 7.800 vehículos. Bueno, les cuento que por motivo del plan retorno a las terminales de transporte de todo el país están realizando intensos controles. Aquí les contamos de qué se tratan. Los conductores deben realizarse exámenes de actitud física, fatiga y alcoholimetría. Este último lo deben hacer cada vez que van a salir de viaje. El examen de actitud física se les hace una revisión o exámenes de visión, de frecuencia cardíaca y tensión arterial a todos los conductores. Se les expide un carnet con vigencia de 3 meses. Los exámenes de fatiga se les hace una revisión del tiempo laborado y tiempo descansado a todos los conductores, y las pruebas de alcoholimetría antes de viajar. En cuanto a los vehículos, la Policía de Tránsito y Transporte es el ente encargado de hacer la revisión técnico-mecánica. Esté bien de llantas, de luces, de frenos, que esté alumbrando bien los dispositivos de seguridad, banderolas, se mete por debajo, que no va a tener fugas de aceite. Y para que el viaje culmine con éxito, es importante que los pasajeros también tomen algunas precauciones. Y con los objetos personales que los cuiden, no los dejen en las sillas ni nada de eso, y preferiblemente cuando van a dormir, pues tener precaución de guardarlas en una parte segura. Los vehículos y los conductores que no cumplen con los requerimientos necesarios para realizar un viaje seguro son sancionados. Bueno, para terminar les cuento que solamente el 30% de los pasajeros terminan sus viajes en las terminales, así que la recomendación es que finalicen aquí para que aborden de forma segura taxis o transporte urbano. Esta es la información desde la terminal de transportes de Bogotá. Carolina Ardila, Noticias Caracol. Panorama en la capital, gracias Carolina. Y en Antioquia se espera hoy que más de 40.000 personas se movilicen por las principales vías del departamento. Beatriz Rojas, usted estuvo en un sobrevuelo, cuéntenos cómo avanza la operación Retorno en Medellín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta el momento se han movilizado, como ustedes bien lo decían, unos 40.000 vehículos por las principales vías del departamento antioqueño. Han ingresado a la ciudad unos 18.000 pasajeros y han salido de ella aproximadamente unos 20.000. Hay ya en las principales vías del departamento un dispositivo de seguridad que han implementado las autoridades para que se desarrolle con total normalidad esta operación Retorno. Están en los 6 corredores viales del departamento, en la vía Medellín-Bogotá, Medellín-La Pintada, Medellín-Quibdó, Medellín-Puerto Berrío y Medellín-Santa Fe de Antioquia. Hasta esta hora no se ha registrado un solo accidente en las vías del departamento. Hicimos un sobrevuelo por las principales vías de acceso. No se presenta congestión a esta hora. Ya han ingresado a la capital antioqueña 749.000 vehículos, pero se espera que para las horas de la tarde 115.000 estén ingresando. Las autoridades dan las mismas recomendaciones a los viajeros: no conducir
conducir con exceso de velocidad, tener todas las precauciones en la vía, porque hacia la tarde tienden a congestionarse las principales vías del departamento. Esta es la información hasta el momento en la operación Retorno hacia la capital antioqueña con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Normalidad entonces a esta hora en las vías antioqueñas y de Medellín. Vamos a Barranquilla, donde a esta hora se reporta un alto número de viajeros que ingresan y salen de la terminal de transportes de esa ciudad. Estefanía Uribe, ¿cuántos vehículos se han movilizado por las carreteras de Atlántico hasta el momento? Catalina, buenas tardes. Desde el inicio de la temporada de Semana Santa hasta la fecha se han movilizado un total de 6.924 buses, generando un total de 173.100 pasajeros por aquí por la terminal de transporte. Además, el plan Retorno avanza con tranquilidad y con normalidad en las principales vías del Atlántico, con vigilancia especial de la Policía Nacional, que ha dispuesto todo un mecanismo de seguridad, principalmente en la vía al mar y en la salida hacia Santa Marta, que son hacia donde más están saliendo y regresando los pasajeros. Aquí en la terminal también se ha dispuesto un dispositivo de seguridad, requisas constantes a las personas, a los buses y revisión de antecedentes, todo esto para que los viajeros tengan un feliz regreso a casa. Información desde la terminal de transportes, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, mil gracias. Y un accidente de tránsito se registró en carreteras del Quindío. 4 personas, entre ellas 2 menores de edad, resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban se volcó sobre la vía que comunica a los municipios de Quimbayo y Montenegro. Según las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo viajaba en estado de embriaguez y tenía 8 comparendos pendientes por cometer imprudencias en las vías. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Y momentos de tensión se viven en Caldono, Cauca, donde la Guardia Indígena mantiene retenidos a 3 militares señalados de disparar contra un nativo que murió en las últimas horas. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani, ¿qué fue lo que ocurrió y qué dice el ejército, Juan? Catalina, televidentes, buenas tardes. Pues lo que ocurrió fue que se estaba registrando un enfrentamiento, un hostigamiento por parte de la guerrilla de las FARC contra el ejército que está apostado aquí muy cerca del municipio de Caldono. Luego de este hostigamiento, 3 militares bajaron a verificar qué había ocurrido. En ese momento fueron retenidos por la Guardia Indígena del municipio de Caldono. Los acusaban de haberle causado la muerte a uno de sus líderes, un hombre de 57 años que recibió varios impactos de fusil en su cabeza y falleció de manera instantánea. Lo que han dicho estos militares retenidos es que efectivamente ellos estaban defendiéndose de un hostigamiento, pero que no son responsables de la muerte de este líder indígena. Estos son los 3 soldados que permanecen retenidos por la Guardia Indígena de Caldono, Cauca. Según los nativos, los militares habrían causado la muerte de Álvaro Chocué, un líder indígena de 57 años, cuando salía de su casa, al parecer, en medio de combates con la guerrilla. En la vereda La Esmeralda, pues un comunero fue asesinado por la fuerza pública. Entonces tenemos 3 detenidos. Los 3 militares identificados como el cabo Jesús Rodríguez y los soldados profesionales Edinson Aragón y Wilmer Añasco permanecen en esta sede de un resguardo. En este momento estamos bajo la autoridad de la autoridad indígena, se van a reunir los gobernadores, van a mirar lo que van a hacer con nosotros, es lo que me han dicho. Las autoridades indígenas, quienes se reúnen a esta hora con las autoridades del municipio, dijeron que los uniformados deberán ser juzgados bajo la jurisdicción indígena si son hallados responsables. Y hay que tomar esa decisión porque nosotros hemos hecho pronunciamientos, hemos hecho la denuncia, pero pues eso ha quedado en la impunidad, entonces vamos a tomar acciones como autoridades indígenas. A los soldados retenidos les decomisaron 3 fusiles, un radio de comunicación y otros elementos. Y lo que ha dicho la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército de Unidad a la que están adscritos estos 3 soldados que permanecen retenidos es que ya el caso está en manos de la justicia y que se va a emitir un comunicado en las próximas horas. Por su parte, aquí en el centro del municipio de Caldono se están preparando los indígenas para hacer una audiencia pública para determinar qué va a pasar con estos 3 soldados retenidos. Información desde el municipio de Caldono. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Esperamos entonces la decisión que se tome con estos 3 militares ahí en Caldono, Cauca. Juan. Una persona fue abatida durante un enfrentamiento entre uniformados de la Fuerza Armada venezolana y un grupo de narcotraficantes en zona limítrofe con Colombia. Las autoridades venezolanas informaron que el grupo de narcotraficantes pretendía enviar un alijo de drogas hacia Centroamérica utilizando una avioneta cuando fueron sorprendidos por los uniformados. El ministro para Relaciones Interiores y Justicia del vecino país, Néstor Luis Reverol, dijo que el operativo se realizó en el municipio Pedro Camejo del estado Apure y advirtió que su gobierno mantendrá la lucha contra el narcotráfico.
nosotros dentro del Plan Nacional Antidrogas, para no permitir que utilicen nuestro territorio, sobre todo en esa zona, en la zona del Meta, se realizan estas operaciones de carácter permanente, y sobre también el sistema interconectado antidroga tierra-aire, que nos va a permitir detectar los vuelos ilícitos que utilizan nuestro espacio aéreo. El vicepresidente Angelino Garzón participó de la celebración del Domingo de Resurrección en la Iglesia del Señor de los Milagros de Bogotá. Allí pidió diálogo entre los presidentes Santos, Uribe y Pastrana. Además, confirmó que el tumor canceroso en su próstata desapareció. Para el vicepresidente Angelino Garzón, el país está cansado de la polarización y de las agresiones políticas. Por eso pidió a los expresidentes Uribe y Pastrana y al presidente Juan Manuel Santos sentarse a dialogar. Que el presidente Juan Manuel Santos puede llamar al presidente Pastrana y puede llamar al presidente Uribe a tomarse un tintico, como se dice popularmente, y a dialogar para buscar acuerdos. Lo que más el país quiere es acuerdos. Sobre el proceso de paz, Garzón se mostró de acuerdo con que las FARC hagan política si dejan las armas. Yo creo que la guerrilla hoy tiene un deber, el deber de decirle al pueblo de Colombia que a partir de ahora cesan todas las agresiones violentas contra la población colombiana. Si la guerrilla hace eso, téngalo por seguro que el pueblo de Colombia, el propio vicepresidente de la República, serían los primeros en respaldar una postura política de la guerrilla colombiana. El vicepresidente anunció además que luego de 38 radiaciones está prácticamente curado del cáncer de próstata. Yo le doy gracias a la Universidad Javeriana y al Dios de los cielos por esta recuperación de haber eliminado el cáncer de próstata. Angelino Garzón no descartó ser candidato a una gobernación o a una alcaldía en las próximas elecciones de mandatarios locales. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Corea del Norte intensifica sus amenazas. Kim Jong-un aseguró que su país avanzará en el desarrollo de armas nucleares y ampliará su arsenal. Corea del Sur anunció nuevas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos. En un inusual encuentro que no se producía desde septiembre del año 2010, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con la asamblea de su país y dijo que aumentará cualitativa y cuantitativamente su arsenal nuclear. La histórica reunión de marzo de 2013 del Comité Central del Partido de Trabajo de Corea se llevó a cabo con el personal supremo de la Revolución Coreana el domingo. Según la agencia estatal de noticias, Kim aseguró que su país lanzará más misiles y seguirá desarrollando armas mientras existan países imperialistas y amenazas atómicas en el mundo. En respuesta, Corea del Sur confirmó hoy que realizará 4 maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en abril para probar su capacidad marina y terrestre. Según el Ministerio de Defensa surcoreano, son prácticas defensivas y de entrenamiento. Pyongyang calificó estas operaciones de provocaciones e insistió en sus amenazas. Miles de personas y militares de diferentes provincias marcharon para apoyar las medidas tomadas por su líder. Hoy Popayán conmemora 30 años del terremoto que sacudió a esa ciudad en plena Semana Santa. Noticias Caracol reconstruyó la tragedia que cobró la vida de más de 280 personas y dejó por lo menos 400 viviendas destruidas. Vamos en vivo a la capital del Cauca con nuestro corresponsal Freddy Calvache. Freddy, ¿qué actos conmemorativos se realizarán hoy? Buenas tardes. Hola Catalina, muy buenas tardes. Pues el primer acto conmemorativo de los 30 años de este terremoto que semidestruyó el centro histórico y la ciudad de Popayán. A las 8:15 de la mañana sonaron las campanas en la Torre del Reloj y también sonaron las sirenas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Popayán para recordar la hora exacta de este suceso. Luego se rindió un homenaje a las 287 víctimas de esta tragedia y posteriormente se condecoró con el escudo de la muy noble e hidalga ciudad de Popayán en categoría de Gran Cruz de Oro al exalcalde y la exgobernadora, así como al expresidente Belisario Betancur, quien infortunadamente no pudo asistir a esta ceremonia. Noticias Caracol reconstruyó los minutos de angustia que vivieron los payaneses, minutos después, valga la redundancia, de lo que sucedió esta tragedia, en un informe que preparó nuestro periodista Héctor Rojas. Si no estoy mal, fueron 14 o 16 segundos, que eso es mucho. Un recuerdo difícil de olvidar. Estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo sucedieron un Jueves Santo hace 30 años en Popayán. Uno de los sitios aparentemente más golpeados de la ciudad, sin embargo los comentarios... En aquel lugar y en ese preciso momento se encontraba por cuestiones laborales Ernesto Franco Gómez, un hombre dedicado a los medios de comunicación que por cosas del destino presenció y registró con su cámara de video estas imágenes. Que el 60% de la catedral ha sufrido las inclemencias de este terremoto.
este momento. Las imágenes que Ernesto grabó ese 31 de marzo de 1983 son valiosas, pero no son tan duras como los recuerdos que le quedaron grabados para siempre en su memoria. Estaba acostado y conté como hasta 16, 20 segundos aferrado de la cama y comenzó a caerse el techo. 4 minutos después de sucedido el terremoto que dejó cerca de 300 muertos y más de 10.000 damnificados, Ernesto tomó su cámara y salió del hotel en el que pasó la noche y recorrió la ciudad. Fue ahí cuando entendió la magnitud de lo sucedido. Vamos a tratar de llamar a los socorristas. Esta que podemos ver donde un padre está sacando a su hijo de un techo. Esa imagen pues me impactó muchísimo, no solamente a nosotros periodísticamente en ese instante, sino a todo el planeta cuando pasaron esa imagen, porque es el verdadero dolor, es la vida de un niño que se pierde en ese instante. Ernesto caminó de arriba a abajo las calles de la llamada Ciudad Blanca. Con el paso de los minutos, el panorama que veía era más desolador. La impotencia que sentían él y sus compañeros era frustrante. La primera reacción de todos fue quitar ladrillos, pero uno quita 10 ladrillos y no ha quitado nada. Se puede decir que en cada familia de Popayán hay un dolor. El caso del cementerio fuera doloroso fue dantesco, porque el terremoto sacó también a los que ya estaban enterrados. 5 días pasaron hasta que Ernesto Franco decidió abandonar Popayán y regresar a Bogotá. 2 años después del terremoto volvió y la ciudad aún se mantenía en ruinas. En el 2007 regresó nuevamente a la Popayán que hoy luce normal, como si nada hubiera pasado. Pero Franco tiene vivos en sus mentes los instantes aterradores y los rostros de pánico de aquel día, en el que la tierra tembló y le causó graves daños a una de las más tradicionales y religiosas ciudades de Colombia. Bueno, pues también hablamos con 3 sobrevivientes de esta tragedia, quienes después de 30 años aún tienen vivo en su memoria aquel trágico suceso que dejó 287 víctimas. La casa familiar, la vieja casa, ha sido derrotada. Ya los muros cargados de dolor y de historias se rindieron al golpe destructor y certero. Este poema, una fotografía y el recuerdo inconsolable de la destrucción total de su casa paterna, que 4 días después del terremoto tuvo que ser demolida totalmente, aún están presentes en la memoria de Jorge López. Cuando estaban terminando de destruir lo poco que quedó de la casa, yo sentía que el corazón me lo estaban arrancando a pedazos, porque eso fue algo, se iba toda la vida que habíamos vivido hasta entonces, se iba allí en esas ruinas, ¿no es cierto? Diego Tobar, fotógrafo de profesión, recuerda que minutos después del terremoto salió con su cámara a registrar lo que pasaba en la ciudad y que no olvida lo primero que vio. A pesar de todos los muertos que habían, de todas las desgracias que han sucedido, ninguna persona lloraba, de los payaneses, yo estaba aterrado. De la larga cabellera y la barba de Palmiro Velasco, que se observa en esta fotografía, tampoco queda nada. Solo el recuerdo de que por su intervención la catedral no fue demolida, como se pretendió hacerlo un día después de la tragedia. Una grúa tenía cogida la columna principal de la catedral de mano izquierda. Les dije que qué iban a hacer, dijeron que había que tumbarla toda porque eso amenazaba ruina. Posteriormente salió Monseñor Samuel Silverio Buitrago, que en paz descanse, y con él logramos que no tumbaran la catedral. Después de 30 años, ruinas como estas, de casas que no se volvieron a construir, le recuerdan a los payaneses que el 31 de marzo de 1983, un terremoto semidestruyó la ciudad. Bueno, pues como estas son miles de historias que se escuchan, de vida, de muerte, pero sobre todo de esperanza aquí en la capital del departamento del Cauca. Y como dijo el expresidente Belisario Betancur horas después del terremoto, la ciudad ha resurgido de entre sus cenizas como el ave fénix. Sin embargo, sus habitantes dicen que se ha perdido la identidad y sobre todo la inseguridad ronda por sus calles. Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.
Y en noticias de Bogotá, el secretario de Salud de la ciudad denunció que por el incumplimiento en las obras de ampliación de urgencias del hospital de Kennedy, el distrito deberá desembolsar otros 20.000 millones adicionales, pues ante el abandono del contratista se perdió el crédito con el Banco Mundial. Solo varillas, excavaciones inconclusas y un montón de cemento fue lo que dejó la firma contratista, encargada de terminar los trabajos de ampliación del servicio de urgencias del hospital de Kennedy. Los más afectados, los usuarios de las localidades de Bosa, Puente Aranda, Kennedy y Fontibón. Llevamos un año, casi 2 años, eso ahí como está. No persiguen al contratista que se roba eso. Según el secretario de Salud de Bogotá, gracias a un crédito con el Banco Mundial se pagaron 24.000 millones de pesos. Sin embargo, la obra, que fue totalmente financiada, no alcanzó un nivel de ejecución ni del 20% y el crédito con el Banco Internacional se perdió. Hay que conseguir recursos propios, vamos a tener que conseguir cerca de 20.000 millones de pesos adicionales para poder terminar esta obra. Según el funcionario, la firma contratista tiene relaciones con el polémico Grupo Nule. Mientras tanto, la obra amenaza con poner en riesgo edificaciones cercanas por inestabilidad del terreno y mantiene la dificultad de atención de las urgencias vitales de los usuarios. Consideramos en este momento que estamos perdiendo la oportunidad de atender 18.000 consultas de urgencias al año. Ahora el distrito deberá iniciar otro proceso de contratación, lo que implica mayores costos financiados con recursos del bolsillo de los capitalinos. Un video aficionado grabó a un hombre en Barrancabermeja que opuso resistencia durante un operativo de la policía que intentaba inmovilizarle la moto porque al parecer estaba mal parqueada. A pesar de los esfuerzos del hombre por aferrarse al vehículo, las autoridades le impusieron una multa de 250.000 pesos. Este es el momento cuando un agente de la policía y un agente de tránsito intentan inmovilizar la moto de este hombre que, según las autoridades, estaba mal estacionada. El video aficionado captó cuando, a pesar del llamado, el propietario del vehículo pone resistencia y se aferra a la moto para impedir la acción de los agentes. La moto no se está moviendo, la moto está quieta. Testigos del incidente dieron su versión de lo ocurrido. Pues vengo llegando y encuentro que hay una gresca contra los compañeros aquí de la mensajería, de aquí de Serviflat donde se elabora. Unos policías armando alboroto, aprovechándose de que las motos están estacionadas, están quietas, están parqueadas. Eliezer Fuentes, su comandante de la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja, explicó por qué se realizó el procedimiento. Estos señores, en la ausencia de nosotros por queja de la ciudadanía, buscan la manera de transitar en contravía. Se salen en sentido contrario a la calle 50 para tomar la carrera 20. Luego del incidente, la policía informó que el conductor fue multado con un comparendo de 250.000 pesos. 4 personas murieron y una más resultó herida durante una balacera que se registró en Bello, Antioquia. Según las autoridades, en el ataque murió alias Moide, integrante de la banda criminal Los Pacheli, y una mujer que fue arrollada en medio del cruce de disparos. Hasta este sector del municipio de Bello llegaron hombres armados en 2 motocicletas y asesinaron a 3 personas que se movilizaban en una camioneta. Según las autoridades, entre las víctimas está alias Moide, miembro de la banda criminal Los Pacheli. Tienen antecedentes, se trata de un desmovilizado del bloque central Bolívar, se trata de una persona que está detenida en la cárcel de Puerto Triunfo y gozaba de un permiso de 72 horas y de otro individuo que presenta 3 órdenes de captura. En el hecho también murió una mujer y otra más resultó herida. El vehículo retrocedió y atropelló a una señora que trabajaba en un puesto de venta de empanadas, que también falleció, y otra señora que resultó herida, pero que en este momento está fuera de peligro. Testigos relataron lo ocurrido. Sí, el carro la atropelló. ¿Se escuchó? El estruendo se escuchó. Según las autoridades, el ataque armado es producto de retaliaciones entre integrantes de la banda criminal Los Pacheli. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, uno de los máximos jefes del ELN, fue declarado como persona ausente dentro del proceso que se adelanta por el asesinato de 2 soldados. De acuerdo con la Fiscalía, el 11 de mayo de 2001, guerrilleros pertenecientes al ELN secuestraron y asesinaron a 2 soldados que se encontraban de permiso, vestidos de civil y en total estado de indefensión. Alias Gavino, de acuerdo a la Fiscalía, tiene orden de captura desde diciembre pasado por estos crímenes y es indicado de los delitos de rebelión, secuestro simple, concierto para delinquir y homicidio. Y aunque muchos colombianos son amantes de la tecnología, con frecuencia se encuentran con que tener un dispositivo de moda es muy costoso. Sin embargo, los expertos advierten que hay fórmulas para darse gusto sin gastar tanto dinero. Ponga mucha atención.
¿Usted es de las personas que le invierte bastante dinero a la tecnología? Trato de no quedarme atrás en la tecnología. Yo miro lo que está en tecnología y pues si se acorde mi bolsillo, compro lo que esté. Sale más caro comprar así cuando está de 100 salido y después ya está más barato. Pero, ¿qué hacer para obtener un producto que no sea demasiado costoso y que esté actualizado por varios meses? En cuanto a los televisores de gama alta, el experto Luis Montes asegura que se puede actualizar sin necesidad de cambiarlo. Con un pequeño kit de actualización de un costo moderado, cada año te aseguras de que el televisor tiene las últimas prestaciones. De esta manera pues estás ahorrando. Por otro lado, Alejandro Arias, especialista en tabletas y celulares, recomienda preguntarse para qué voy a utilizar el aparato tecnológico y así mirar características de acuerdo a sus necesidades. Hay que mirar muchas cosas, tanto la pantalla como el procesador, como la cámara que tiene, como la RAM interna, como la duración de la pila y el sistema operativo también es fundamental. Además, sostiene que no debe preocuparse si a los pocos meses sale una versión mejorada de su compra, pues en algunos casos se puede actualizar el sistema operativo. La mayoría de tecnología que sale ya es suficientemente buena y te puede durar 2 o 3 años. Tenga en cuenta que para ahorrar en celulares puede descargar aplicaciones gratis y buscar un buen plan de datos y de voz que le ayude a bajar el precio de su equipo. Botar basura a la calle, no recoger el excremento de sus mascotas y utilizar el espacio público como baños son comportamientos que deterioran la sana convivencia. A pesar de que son conductas rechazadas por la mayoría de la sociedad, son habituales. Zonas comunes como esta en Bogotá se están convirtiendo en botaderos de basura, en sanitarios de mascotas y también personas están haciendo sus necesidades en la calle. La pregunta es si este es un espacio de todos, ¿por qué no lo cuidamos? Somos personas que vivimos como animales, comemos como animales, vivimos como animales y hacemos todo lo que queramos en cualquier parte. Uno les dice, pero lo que le contestan no deje de ser sapo. Y esa es la respuesta aquí del pueblo, esto es la ciudad de nadie. Aquí tú ves un policía que pasa por el lado de una persona que está orinando y no le dice nada. No, me parece algo horrible, una asquerosidad no recoger uno el popó de su mascota. ¿Usted qué opina de la gente que bota las basura a la calle? No, pues es falta de respeto con uno mismo. Para eso están los bolsos, si uno no tiene dónde botarlas, lo echa en el bolso y en la casa los bota. Si esto fuera un examen, todos sacarían 10. Todos saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la calle. Pero realmente, ¿cuántas de estas personas cumplen? Veamos qué está haciendo la policía. Quiero preguntarle, ¿orinar en la calle, botar basura o simplemente no recoger el excremento de los perros, qué sanción tiene hoy? Bueno, sanción como tal es una contravención, es una violación a las normas de convivencia ciudadana. Sí. Como tal, lo que la Policía Nacional está haciendo en este momento es sentar a la persona para que nos explique por qué lo hace. Sí. Generar una sanción, una amonestación en privado para que la persona no lo vuelva a hacer como un acta de compromiso con ese ciudadano y que él a su vez nos ayude para que otros ciudadanos no lo hagan. Una sanción pedagógica. Una sanción pedagógica. Cosas que realmente afectan a las demás personas, es vulnerar la seguridad inclusive. Todos como ciudadanos tenemos responsabilidades. Ni los parques ni las calles son botaderos de basura ni baños. Es importante tomar conciencia para así mejorar nuestra convivencia. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Bien, y a la 1:48 de la tarde vamos rápidamente con lo último en vivo sobre la operación Retorno y otras noticias en desarrollo. ¿Qué pasa a esta hora en la terminal de transporte de Bogotá? Carolina Ardila, adelante con lo último. José Fernando, pues a esta hora lo último es que hay gran cantidad de personas están llegando ahorita a la terminal de transporte de Bogotá. Hay varias personas haciendo fila para abordar los taxis. Normalmente hay 2 cabinas de taxi habilitadas, pero ahora por el plan Retorno hay 4 cabinas. Aquí continúan los operativos de seguridad con 200 policías, 100 guardas de seguridad y 190 cámaras. Por último, les cuento que se espera que entren entre hoy y mañana 64.000 pasajeros y 7.800 vehículos. Esta es la información por ahora. Carolina Ardila, Noticias Caracol. Carolina, gracias. Nos trasladamos de inmediato a la autopista norte con Juan Carlos Pardo, que es lo último en el norte de la capital. Juan. Catalina, avanza con normalidad el plan retorno de vehículos hacia Bogotá por el sector del norte. En promedio, muy buena velocidad, son 50 kilómetros por hora en promedio y están ingresando a la capital de la República por este sector 60 vehículos por minuto. Información desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan, gracias, y regresamos también a la autopista sur con Paola Bermúdez. ¿Qué es lo último, Paola?
José, llovizna intermitentemente en este punto, la autopista sur de Bogotá, en donde el tráfico sigue fluyendo normalmente. Hasta el momento el balance de las autoridades es positivo, no solamente en el plan retorno, sino durante toda la Semana Mayor. Recordemos que aproximadamente 7 millones de carros salieron a las carreteras de Colombia. Sin embargo, se redujo la accidentalidad en un 50%, la mortalidad en un 32% y el número de lesionados bajó en un 41%. Y hasta los comparendos a los borrachos. Mire, aunque ya se han sacado más de 800, las autoridades reportan que disminuyó en un 22% las sanciones a los conductores que salieron a las carreteras embriagados. Información con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Esto en Bogotá. En otra ciudad de las autoridades también adelantan operativos especiales por la operación Retorno. Beatriz Rojas en Medellín, ¿qué es lo último? Hola, ¿qué tal? Pues mire, quiero contarles, pues hasta ahora hay bastante afluencia de público, pues como ustedes pueden ver, la gente está transitando por el lugar. Lo último desde la terminal de transportes del sur es que ya se empiezan a presentar los primeros inconvenientes de la operación Retorno. No hay transporte en este momento de Medellín hacia la ciudad de Manizales. Ya están totalmente agotados los cupos. Hay muchísima gente, como ustedes pueden ver a mis espaldas, que está esperando por un cupo. El problema es que no hay buses puedan iniciar otra vez pues retorno hacia la ciudad de Manizales. Estas son pues los primeros inconvenientes que se empiezan a presentar en las distintas en las dos terminales de transporte de la capital antioqueña. Las autoridades están en las principales vías del departamento ayudando, haciendo control para que la operación Retorno transcurra con total normalidad. Esta es la información entonces desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, y de regreso a Bogotá, en la calle 80, al occidente de la capital, Angie Camacho, ¿qué es lo último? Lo último es que son aproximadamente 8.000 vehículos los que ya han ingresado hasta el día de hoy. La meta son aproximadamente 30.000. Eso quiere decir, según las autoridades de tránsito, que podrían haber trancones y retrasos, pues mucha gente no ha entrado hacia la capital del país. 5 carriles se tienen habilitados hacia la ciudad de Bogotá, igualmente los semáforos intermitentes, para así de esta manera que el tráfico fluya con mayor tranquilidad. Angie, gracias. En Barranquilla continúa la gran afluencia de pasajeros que a esta hora en... Catalina, buenas tardes. Las ciudades de la región Caribe es desde donde más regresan los viajeros, principalmente de Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Sincelejo, y salen en su mayoría hacia Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Se espera que en las vías del Atlántico ingresen y salgan 25.000 vehículos durante todo el día. Las carreteras con mayor movilidad son la vía al mar y la troncal que comunica con Santa Marta y hacia el interior del país. Un dato muy importante, y es que las personas que aún no han comprado su pasaje de regreso deben hacerlo con tiempo, ya que aquí en la terminal de transporte el 80% de los pasajes están vendidos. Información desde la terminal de transportes, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Plan Retorno, noticia en desarrollo. Estaremos atentos al regreso de los colombianos a sus hogares. Y en Caldono hay una noticia también en desarrollo. La Guardia Indígena mantiene retenidos a 3 militares señalados de disparar contra un nativo que murió en las últimas horas. Juan Carlos Villani, ¿qué es lo último? José Fernando, televidentes, buenas tardes nuevamente. Pues lo último es que estos 3 uniformados fueron trasladados desde una sede de la Guardia Indígena donde permanecían hasta otra sede aquí en el parque principal. En este momento, a las afueras de esta sede permanecen centenares de indígenas a la espera de esta audiencia pública que se iniciará en pocos minutos. Han dicho las autoridades indígenas que estos militares podrían ser castigados con el cepo, y en las próximas horas podrían ser entregados a las autoridades civiles para que luego sean entregados a la justicia ordinaria. Información desde Caldono, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa.